Voy a hablar ahora de la botella de Leyden, que fue el primer elemento que permitía almacenar cargas en buena cantidad. Eso dio lugar a mejoras con el tiempo y es lo que hoy se conoce como un capacitor o un condensador. Es un heredero, digamos, es una versión actual. La botella de Leyden sería un antiquísimo capacitor. Capacitor y condensador pueden ser términos más o menos equivalentes, los voy a comentar en un momentito. ¿Qué era la botella de Leyden? En realidad, en la Universidad de Leiden, hace mucho tiempo, supusieron que era antes de conocer el modelo atómico y demás, que probablemente la electricidad fuera una especie de fluido, una sustancia, como si fuera una sustancia química más. No sabían muchas de las cosas que ya hemos discutido acá, en esa época. Entonces a alguien se le ocurrió ver si no era posible diluir un poquito de electricidad en agua, como si uno tirara unas gotitas de tinta para que se distribuya. Y pensó lo siguiente: ¿por qué no usar una botella de vidrio, y ponerle agua? Y para diluir se le ocurrió que lo mejor era seguramente meter una aguja que terminase en punta, porque conocían probablemente el efecto puntas, la idea de que de la punta se liberaban cargas más fácil. Entonces, esto tenía un tapón de metal con una aguja. Esto es metal y esto es metal. La idea era conectar esto a algún generador de carga, un generador Van der Graaf, por ejemplo, que en lugar de chispa, como está directamente conectado, le fuese entregando carga positiva. Le sacaba negativas, pero sabemos que podemos pensarlo de ambas maneras. Entonces, cuando esto se llenara de cargas positivas, iban a venir a la punta y se iban a diluir en agua. Esa era la idea. En principio, hoy sabemos, por ejemplo, que el agua común, el de la canilla, el agua mineral también, son conductoras, así que actúan como un metal. El agua destilada no, pero el agua común, y la mayoría, si alguien no hace algo específico para sacarle todos los componentes minerales, el agua no sería conductora, pero la mayoría de las veces lo tiene, con lo cual el agua es conductora. Por otro lado, como al hacer esta experiencia alguien sostenía esto con la mano, y a menos que yo tenga suelas de goma, que se ve que no era costumbre hace mucho tiempo, las suelas normales de zapato conectarían a esta persona a tierra, así que esto estaba conectado a tierra. Cuando hicieron la experiencia, resulta que lo que notaron es que efectivamente había mucha carga. En el momento de, sobre todo el de tocar, desconectar esto y tocar con dedo de la otra mano aquí, y la sacudida fue brava. Fue mucho mayor de lo que podían conseguir si trataban de almacenar carga en una esfera. Ellos estaban chochos porque creían que habían logrado diluir carga en agua y en realidad pasando otra cosa. Efectivamente lograron tener carga ahí, pero después vamos a ver que ni siquiera es necesario que haya agua, puede haber otro conductor y apenas una lámina de conductor. Pero bueno, discutamos un poco qué es lo que sucedió en la botella de Leyden. Para eso volvamos a las esferas, para ver que en realidad, porque les digo, lo que habían conseguido acá era muy superior a cualquier esfera que uno se pudiera imaginar construir. Por ejemplo, vamos a imaginar una esfera bestialmente grande. Entonces vamos a ver, desde Buenos Aires, quiero distancia en serio, a Mar de Ajó, en la costa, en línea recta hay unos 280 kilómetros. Si uno va por la ruta es un poco más. Pero eso es, si me imagino una esfera que abarque todo eso, es grande. El radio de esa esfera sería de 140 kilómetros, 140.000 metros. Y para calcular la capacidad de una esfera, semejante esfera, habría que pedirle permiso a Uruguay, y ni les digo la sombra que quitaríamos a la gente de por ahí. El sol, llenaríamos todo de sombra, además de mil otros problemas. O sea, es una esfera realmente inmensa. ¿Qué capacidad tiene una esfera así de grande? Vieron que la capacidad se calcula siempre como Q sobre B. Si reemplazo Q o B por sus equivalentes en una esfera y simplifico, me termina quedando R sobre K.
Entonces el radio en metros, 140.000 dividido 9 por 10 a la 9, eso me da 15, o sea, el resultado me da 1,56, 55 periódicos, redondeo con 3 cifras significativas, 56 por 10 a la menos 5 faradios, lo que es igual a 15,6 por 10 a la menos 6 faradios en notación ingenieril, y lo puedo cambiar por 15,6 microfaradios. Para obtener una capacidad de 15,6 microfaradios necesitaría una esfera cuyo diámetro llegue hasta Mar de Ajó, o sea, el radio, la mitad de eso, que es muchísimo. Ahora, curiosamente, este capacitor de aquí, que no es de los más chicos para nada, tiene 16 microfaradios. Voy a ver si puedo ajustar el zoom para que lo vean. Ahí dice arriba de mi uña 16 y hay un micro un poco borroneado, UF, microfaradios. En realidad es el símbolo de micro y un poco borroneado. Resulta, les digo, no es de los más chicos, que hay muchos, bastante más chicos. Este de aquí es de 4,7 microfaradios. El de recién era de 16 micros, más grande. Este es más chico que los 15,5, pero convengamos de que la ventaja de tener esto y no una esfera que llegue hasta Mar de Ajó es una. Así que ahora vamos a discutir un poco cómo se logró esto. De hecho, acá hay uno de 500 micros y acá hay otro de 1000 micros. Y hay una variedad de formas también, porque ahí solo mostré algunos, voy a poner algunos otros. Ahora estos que puse no se están viendo, ahí ajusto el zoom, perdón. Estos otros, este era el de 1000, este es el de 500. Acá tengo otras formas de capacitores que tienen distinta manera de construcción. Incluso están estos tipo lentejita que ahora muestro. Son todos capacitores, son las botellas de Leiden actual. Lo que me interesa es lo siguiente: ¿hubo algún modo, que ahora lo vamos a discutir, de lograr mejorar la capacidad de una esfera? Una esfera realmente sería muy poco útil como capacidad. Tiene capacidad y ahí va a actuar algo de ley de Murphy. Siempre sucede lo que no quiero. Cuando no quiera que haya capacidad, una sola gota de estaño de soldadura va a tener capacidad que me va a molestar en algunos circuitos electrónicos. Pero cuando quiera capacidad de verdad, las esferas no me van a servir. Por eso tengo que conocer un poco cómo estimar o cómo calcular. Las capacidades formadas por pequeños cachitos de metal conductor que yo no querría que sean capacidad, se las conoce como capacidad parásita. Pero si lo quiero, conviene usar un capacitor formal que tiene otra estructura que ahí discutimos. ¿Cómo llegamos a mejorar una esfera para que tenga una capacidad más importante y construir los capacitores comerciales? El nombre de capacitor y de condensador son equivalentes, solo que condensador es el nombre antiguo, pero en algunos otros países de habla hispana lo han mantenido. Incluso en ciertas áreas todavía se suele decir condensador. De hecho, hay un tipo de micrófono que ya estudiarán, que se lo conoce como micrófono de condensador, y lo que tiene es un capacitor, pero ahí le quedó el nombre antiguo. A veces algunos mecánicos en autos de mucho tiempo, digamos, hablan del condensador del auto. Es un capacitor también. Veamos cuál es la idea de capacitor, que es una manera de técnica de generar algo, un objeto, un elemento que tenga mucha más capacidad que la que podría tener una esfera, incluso de tamaños inmensos. Vamos a suponer lo siguiente: supongamos que tengo una esfera y quiero cargarla, quiero medir su capacidad, pero controlando la tensión y la carga, algo semejante, saber un poco. En ese sentido, la fórmula nuestra solo servía si no le hago trampa. Ahora le vamos a hacer trampa, le vamos a agregar algo a esta esfera, entonces no va a servir más la fórmula. Si lo hago por la fórmula, esto tendría una cierta capacidad. ¿Y esa capacidad cómo la puedo determinar a nivel de algún tipo de experiencia? Supongamos que tenemos algún sistema
una especie de surtidor que le sigue entregando cargas hasta que alcance los 15 volts. Suena raro, pero van a ver que hay dispositivos de ese tipo, pero no sonaría raro si lo pienso en gas. Es lo que hacen las estaciones de GNC, de gas para autos. Entregan todo el gas hasta que alcance una determinada presión. Entonces acá entrego, esto termina alcanzando una determinada carga. Supongamos que un poquitito antes de que este sistema llegue a los 15 volts, o sea, me está entregando, en el equivalente sería que la persona que me está cargando gas en el auto todavía no llegó a la presión máxima y yo hago una trampa. Primero le voy a hacer la trampa en las cargas y voy a comentar cómo sería en gas, un poco más difícil seguramente, por no decir imposible. Supongamos que sin que se dé cuenta el sistema que está cargando, yo le acerco del otro lado una esfera con cargas negativas. ¿Qué va a suceder ahí? Hay una especie de polarización. Nosotros vimos polarización para un cuerpo negro, pero también cuando acerco cuerpos cargados hay una redistribución. Lo que sucede en este caso es que se van a amontonar más las cargas positivas acá y van a quedar un poco más separadas de este lado, y lo mismo va a pasar con las negativas, se amontonan más acá y quedan un poco, simplemente por la atracción misma que hay entre eso que está muy cerca con respecto a todo el resto. Está bien, ¿por qué no se traen todas con todas? Se traen bastante, pero también hay que ver que estas se repelen con esta. Es todo un equilibrio, pero lo que sucede es que cerca del borde, que está muy juntito, hay un poco más de amontonamiento. ¿Y qué sucede con ese amontonamiento? Que de este lado, que es donde está el surtidor cargando, daría la impresión de que todavía hay lugar, de que no están tan amontonadas. De hecho, el efecto visto de acá sería como si hubiese menos tensión, hay más lugar para seguir entrando. Si fuera gas, necesitaría poderes telequinéticos. Telequinesis es mover cosas con la mente. Entonces yo necesitaría que el gas se acumule contra el fondo, se amontone acá y le parezca al sistema de carga que todavía hay lugar porque acá hay poco gas. Está más diluido, está todo concentrado y presionado. Si yo lograse concentrar gas contra el fondo, la máquina de la estación no sería recomendable, aunque sería imposible tener esta capacidad, ¿no? Esta habilidad mental de telequinesis. Pero si yo hiciera eso, en cuanto yo suelto el gas, todo este gas tiene más presión de la que soporta la válvula y probablemente tendría un accidente. Pero, ¿qué me tengo que asegurar acá? Y bueno, tengo que asegurar que no se toquen, porque si se tocan perdí, si se tocan simplemente se cancelan. Lo otro que me tengo que asegurar es que no haya chispa. A veces entonces lo que se pone para asegurar que esas dos cosas no sucedan es un aislante en el medio, que ya anticipo en la botella de Leyden era el vidrio de la botella. Ese aislante puede ser algún material, puede ser un papel, puede ser un cartón. Hay materiales específicos que soportan mucho antes de que haya una chispa, porque la ventaja es que si lo pongo mucho más cerca, pero sin que salte chispa, la capacidad aumenta mucho, muchísimo. Y de maneras impresionantes. Pasa que es un juego de tira y afloje. Si es tan chica la distancia como para lograr una capacidad muy alta, por ahí salta chispa y perdí. Entonces, ese es el juego después tecnológico para lograr algo eficiente. El tema es que una vez que uno entiende esto, por ahora está la duda de, bueno, sí, ¿de dónde sacamos la esfera negativa? Bueno, un truco, que es el que apareció en la botella de Leyden, apareció de casualidad, entendiendo otras cosas, las casualidades nunca son totales. Si yo acá, en lugar de tener una esfera cargada cerca de la que se está cargando, tuviera una esfera neutra, sabemos que se polariza. A medida que se va cargando, también muy cercana. Pongo ahí un aislante chiquitito y muy cercana. Pero hago una cosa. A esta esfera, que está neutra, le hago una conexión de cable a tierra. Resulta que sabemos que si hay una conexión de cable a tierra, estos positivos se alejan y entonces termina resultando acá un efecto como el que yo decía, solo porque hubo una de las esferas a tierra. Las cargas estas positivas se van tan lejos que no terminan de influir en eso, y lo que me termina quedando es que me aumenta mucho la capacidad por tener algo a tierra. ¿Cómo hacía esto la botella de Leyden? En realidad lo único que necesitaba era lo siguiente. De hecho voy a hablar ahora de una versión más moderna de la botella de Leyden. La botella de Leyden, puedo poner un papel de aluminio, de las tiras para envolver alimentos, para el freezer por ejemplo, una
Un cilindrito lo meto adentro de un frasco, porque una botella es difícil, pero se entiende. Para que tenga más o menos de un vaso. Solo por la cuestión constructiva. Afuera le pongo otra vueltita de papel aluminio. Entonces están las dos vueltas de papel. Si lo veo en corte, eso sería, tengo acá papel aluminio, tengo lo que separa y la otra línea de papel aluminio. Y si me quedo con un cachito cualquiera de ahí, notaría que estoy teniendo dos líneas. Se me cayó lo que estaba usando para ahorrar. ¿Sirve esto que estoy haciendo a nivel de... ¿Es coherente, consistente? Sí, porque hay un tema. Acá yo usé esferas, pero fíjense que como todo se concentra en la parte más cercana, podría ahorrarme material. No solo que aumenta la capacidad, sino que se notó que simplemente con chapitas alcanza. No es necesario que tengan toda el volumen de una esfera. Una chapita metálica que va al sistema, que va cargando hasta los 15 volts, un aislante, que hay un pedacito de cartón, papel, hay materiales específicos, se llaman dieléctricos estos. El aislante dieléctrico. Y otra chapita metálica a tierra. Hecho eso, eso se carga de una manera muchísimo más grande, pero mucho en ese sentido, o sea, un tamaño de 140 kilómetros se puede volver algo que lo puedo manipular, incluso se pueden lograr actualmente cosas mucho, pero mucho más grandes. Entonces en la botella de Leyden era el vidrio, voy a hacer un cortecito, esto sería ya como el borde del frasco, está el vidrio ahí que es el aislante, tengo una chapita que es la que está puesta adentro, tengo otra chapita que es la que está puesta afuera, si esto se pone a tierra y esto va a la esferita, tengo un capacitor. La botella de Leyden era el primer capacitor. ¿Y por qué funcionaba con agua? Bueno, fue casual, o más o menos casual. El tema es que como el agua es conductora, cuando se le iban agregando cargas a esta esfera se distribuían en todo el agua, pero como el agua es conductora se amontonan en el borde, sabemos que van a la superficie del material conductor, entonces de este cilindro de agua conductora adentro se amontonan en el borde, lo mismo que en la chapita que yo puse acá. Luego estaba el vidrio y luego estaba, en lugar de la chapita de afuera estaba la mano del investigador. La mano del investigador que conectaba a tierra. Entonces generó un primer capacitor de ese modo, de una manera, digamos, dolorosa, descubrió ese modo de generar o de almacenar cargas, de generar capacidad.